de la resistencia y bienvenidos al club de la resistencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Bienvenidos al club de la resistencia y bienvenidos al club de la resistencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, como todos los domingos en vivo por las pantallas de Aviala Televisión. La Resistencia TV es un programa producto de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia, acá nuestras siglas, por ello nuestras letras, acá simbolizando el proyecto que tenemos de comunicación popular, comunicación alternativa, en contra de la línea hegemónica de los medios masivos de información en el mundo y en Bolivia. Ese es nuestro trabajo, ser una herramienta, un medio de comunicación que visualice, que promueva las narrativas y las verdades que ocultan los medios tradicionales y los medios hegemónicos. Eso lo hacemos cada semana acá en Aviala Televisión, y para hacerlo este domingo me acompañan dos de mis compañeros de la plataforma, Marco Moscoso, Cristian Paucara. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, Cris? Un día más de La Resistencia TV, bueno, con todo el acontecer de lo que ha pasado esta semana, sobre todo resaltando la marcha, y también, como bueno, siempre, Cris, hemos tenido también los medios mentirosos. Hay información sobre eso nuevamente, como cada semana. Sí, buenas noches, Marco, buenas noches, Alberto, buenas noches a todos los resistentes que nos están mirando por las pantallas de Aviala Televisión. Y sí, esta jornada tenemos mucho de qué hablar, principalmente la marcha, pero también otros temitas que vamos a estar tocando en nuestros siguientes bloques, ¿no? Así es, Cristian Paucara con nosotros. Entonces entramos de lleno. Como siempre, en nuestro primer bloque hablamos de lo ocurrido en la semana, las noticias sobresalientes, el acontecer político, económico, social, como siempre. Esta semana, por supuesto, en nuestras redes sociales, nuestros canales de comunicación de La Resistencia Bolivia, hemos informado acerca de la marcha que mencionaba Marco, que mencionaba Cris, pero no vamos a dejar de lado lo que ha sucedido paralelo a esto, que tiene que ver también un poco con las consecuencias del paro cívico fallido de la derecha, de la oposición derechista en Bolivia, que trató de desestabilizar al gobierno. Esto lo hemos analizado en nuestros programas anteriores, en base a los hechos, ¿no? Y a las expresiones de los dirigentes de los comités cívicos principalmente. El más visible, Rómulo Calvo, el presidente actual del Comité Cívico Pro Santa Cruz, promotor de la desestabilización, ha sido protagonista de las noticias esta semana. En este caso ya no en relación a exactamente su práctica como dirigente cívico, entre comillas, sino por su proceder en la caja de salud, ¿verdad? De donde ha sido partícipe de un hecho de corrupción en el fondo, que es el nepotismo. Esto lo hemos informado en nuestras páginas, y pues es la primera nota con la que vamos. Cris, familiares de la expareja de Rómulo Calvo trabajando en la Caja Nacional de Salud. Así es un caso de nepotismo, de uso indebido de influencias. Se ha denunciado que Rómulo Calvo, en su condición de dirigente de la Caja Petrolera de Salud, ha presionado para que trabaje su esposa, ahora ex esposa, pero aparte la hermana de su ex esposa y la mamá de su ex esposa. Es decir, en lo que antes era su esposa, su suegra y su cuñada, ¿no? Es lo que, justamente lo que vemos reflejado en las pantallas, que es un uso indebido de influencia, es un caso de nepotismo, como se lo ha denominado, y que debe estar en investigación en estos momentos en la Caja Petrolera de Salud, porque no pueden trabajar familiares dentro del la misma entidad. Este delito de uso indebido de influencias tiene una pena de 3 a 8 años de cárcel, ¿no? Entonces, esto es de lo que se lo ha acusado a Rómulo Calvo por uso indebido de influencias, ¿no? Hay que aclarar que actualmente ya no es su esposa, es su ex esposa, pero en aquel momento era su esposa, por lo tanto era su suegra. Y lo curioso es que su suegra ha sido ascendida a administradora durante el gobierno de facto, a las semanas de que ha ocurrido el golpe de Estado. Es decir, en la primera semana de noviembre ha sido ascendida como directora de la Caja Petrolera de Santa Cruz, ¿no? Un beneficiado más de estos casos de nepotismo, amplios casos de nepotismo que lo habíamos mencionado precisamente durante el gobierno de facto, y que
bueno, ahora nuevamente se devela después de investigar bien quiénes son los propulsores de justamente estos hechos de desestabilización, y nos encontramos con un personaje que, bueno, demuestra todo lo que decimos en su momento, de que son personas quienes están detrás de estas, de desconocer la democracia, de profundizar estos hechos que lleguen a la desestabilización nuevamente del país. Son personas que no quieren perder sus privilegios y que lógicamente se favorecen cuando llegan al poder. Muy poquito, solamente en 11 meses hemos podido ver que todos los personajes que han estado alrededor como actores fundamentales políticos del golpe de Estado han estado enrolados a esto. Y además, cuando ya después de Fernando Camacho, por ejemplo, en este caso Rómulo Calvo, que si bien no ha sido propulsor en el golpe, pero dentro de la continuidad, parte que respaldó al gobierno de facto, lo vemos presente también con con casos de nepotismo. De nepotismo, bueno, en todo caso, si bien Rómulo Calvo no fue una figura visible en el golpe, como tú lo dices, era parte del comité cívico y por ende, bueno, participó, sabemos la participación del comité cívico Pro Santa Cruz, así como el comité cívico de Potosí, por ejemplo, durante el golpe de Estado de 2019. Tenemos también otro caso de un actor periodístico como nuestra siguiente nota, pero cabe también recalcar que lo que habíamos mencionado el anterior domingo, las noticias sobre la destitución de Rómulo Calvo de su fuente de trabajo en la Caja Petrolera, corrijo, había dicho Caja Nacional anteriormente, es en la Caja Petrolera de Salud, fue destituido por ausentarse a su fuente laboral durante mucho más de una semana, que es lo que establece el reglamento interno, fue destituido, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede decir de un dirigente que incurre en la política, pero falta a su base fundamental, que es su trabajo? Tenemos que pasar a nuestra siguiente noticia, porque, como lo decía Marco, otros actores, en este caso no un político, sino una periodista, la conductora Jimena Galarza, que fue protagonista de la cobertura de la prensa hegemónica pro golpe de Estado, pro movilizaciones pititas y pro cerco mediático que se dio en Bolivia, en su rol como presentadora en el canal universitario TVU. Hoy ha sido destituida, bueno, no hoy, hoy en día quiero decir, esta semana ha sido destituida, en realidad ha sido cesada por la Universidad Mayor de San Andrés en su cargo de presentadora de noticias, en palabras del propio rector, del nuevo rector Oscar Heredia, por tener un contrato exorbitante o un salario exorbitante. Claro, algo aquí se complica cuando, bueno, lo habíamos mencionado en su momento, de que muchos, bueno, algunos periodistas, otras personas de conductores que saltaron ahí prácticamente a la televisión y a hacer periodismo, veíamos que tenían contratos dentro de la universidad con presupuesto de cargos que estuvieran dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. Para acceder a estos tendrían que tener lógicamente la provisión en título nacional, y bueno, no contaba con esto, como es el hecho también de Jimena Galarza, y bueno, la cartera que ocupaba por parte de una planta, o mejor dicho el ítem que ocupaba, que es en planta, pues era un bastante precio elevado, como bueno, ya entendemos por qué se han ido bastantes periodistas dentro del gobierno de facto, ahora que la universidad está sin presupuesto, bueno, para estos desde el anterior año. Cris, un salario que viene de los aportes de estudiantes, o sea, tiene que ver también con el Estado, porque la Universidad Mayor de San Andrés, parte del sistema de universidades estatales bolivianas, tiene su canal de televisión, entonces esto no tiene que ver con una incursión privada. No, y es que hay que tener algo bien claro, ¿no? La universidad pública por general siempre tiene problemas de presupuesto, ¿no? Lo han manifestado en Santa Cruz, lo han manifestado en Cochabamba, también en La Paz, con el caso de la UNSA. Y un problema es que la UNSA se gasta jugosos salarios realmente, ¿no? En docentes, en personal de planta, en trabajadores. Y dobles planillas. Dobles planillas, y no, es todo una gran cantidad de inversión que podría irse a mejorar infraestructura, a invertir en investigación, desarrollo, etcétera, se va a pagar a salarios, ¿no? Es decir, a gasto corriente, ¿no? Y eso no hace mejorar a la universidad, y este es un claro ejemplo, ¿no? Esto es lo que devela
que la universidad no pueda mejorar como academia, ¿no? Sino que sirve como un lugar de reclutar, de tener una pega, ¿no? Simplemente a eso se reduce la universidad. No es una academia que investiga, que genera conocimiento, que genera ciencia, ¿no? Así es, lamentablemente, más se hizo política desde el canal universitario durante todo octubre y noviembre de 2019. Nosotros vamos a continuar cubriendo con esto, pero cabe recalcar que esta es una noticia, son hechos y la fuente de este adjetivo, un salario exorbitante, es, como decíamos anteriormente, el propio rector, el nuevo rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Óscar Heredia, que precisamente no comulga con la línea política del gobierno actual. Entonces, acá no hay nada de tendencioso. Aquí hay algo, ¿no? Pero para acotar, el canal universitario en su momento tenía un consejo, ¿ya? Donde estaban, si bien estaban comunicados, pues bueno, pertenecientes a la carrera de comunicación, también electrónica, ingeniería, y bueno, había un consejo para designar la programación, para bueno, ver qué programas iban a salir al aire, lógicamente también dando oportunidad a los estudiantes. En el último tiempo, podríamos decir, si no mal no recuerdo, es del 2017, 2016, cuando ya se empieza a manejar como un canal particular. ¿A qué me refiero? Se empieza a alquilar espacios hacia afuera, pero el problema es que no sabemos dónde van también los ingresos de esas fuentes, porque recordemos, este era un canal institucional que no tenía, que si bien no percibía, también ellos, bueno, solventaban todo lo que tenía que ser la planta, y donde también muchos estudiantes tenían oportunidades de poder tener sus primeras experiencias en televisión, ya sea detrás de cámaras, en programas armados, en producción, etcétera. Y bueno, al final se quedaron sin oportunidades. La universidad empezó a contratar también personas con ítems de la Universidad Mayor de San Andrés para utilizarlos dentro del canal universitario, algo que nunca debió haber sucedido. Esto se hizo en la gestión de Waldo Albarracín. De Waldo Albarracín, exactamente, sí. Eso es importante Casimiro subrayarlo. Lema, Pablo Llano, ¿no? Sí, bueno, conductores de un canal que en el fondo funciona con recursos estatales, que incurrieron básicamente en política. Lo decimos y mencionamos el concepto, el término de cerco mediático, porque, por ejemplo, Televisión Universitaria se plegó a la línea que compartieron todos los grandes medios tradicionales, tanto televisivos como escritos, y también radios, por supuesto, y agencias de noticias, durante los sucesos de 2019, que mostraban una sola realidad y no otra. Eso lo hemos cubierto ampliamente en nuestros programas que recordaron los 2 años del golpe y las masacres, etcétera, pero siguen saliendo a la luz cosas por el estilo. Uno de los sucesos que no fue mostrado, o bueno, parte de los sucesos, durante la masacre de Sencate, el 19 de noviembre de 2019, fue la versión de los manifestantes, de los protestantes, que bloqueaban el ingreso a la planta de combustibles allá en Sencata, en rechazo tanto al golpe de Estado como a los ultrajes a la Huipala, ¿no? Esta medida de protesta que también se dio en octubre de 2003, ¿no? El bloquear aquella planta que es la principal abastecedora de combustibles para la ciudad de La Paz, es una medida de presión, ¿no? Nada tiene que ver con querer volar la planta. Esta versión, que fue instituida oficialmente desde el gobierno de Yanine Áñez, fue la cubierta por el cerco mediático que repitió que los manifestantes querían hacer volar la planta, ¿no? No que la bloqueaban. Mientras que la versión alternativa, que es para nosotros la real, porque existen pruebas, como aquellos videos que muestran el tumbado del muro de la planta de Sencata por mera fuerza humana, no fueron mostrados por los canales, por los medios principales. Este es el cerco mediático, ese es un ejemplo. El Televisión Universitaria se plegó a esa línea de los medios que formaron un cerco mediático solamente propugnando un discurso, una narrativa. En contra de esa narrativa es la memoria histórica que se quiere instaurar en nuestro país, y en base a eso vamos a nuestra siguiente noticia, pero todo está relacionado, lo vamos a ver de inmediato. En la ciudad del Alto se ha inaugurado un monumento, una plaza, en honor a los caídos de dicha masacre en el distrito 8, justamente allá en Sencata.
la Plaza Héroes de Sencata. Así es, y bueno, como tienes razón en que tiene relación, y bueno, es paradójico que lo digan de esa manera, y bueno, no nos cansamos de manifestarlo porque en el informe de la GIE lo define como masacres, y bueno, gracias a esa movilización y a ese paro en el año 2003, como un gran impulso fue también para que podamos recuperar nuestros recursos naturales. De no haber sido así, otra hubiera sido el cantar y incluso el giro de la historia en nuestro país. Por tanto, si bien en su momento veíamos a muchas personas en el año 2003 que prácticamente igual fueron víctimas de una masacre, ahora diríamos los hijos, una nueva generación, porque fueron muchos jóvenes que fallecieron y muchos heridos, bueno, pues lamentablemente sufrieron nuevamente esta masacre. Y bueno, donde también personajes como Jimena Galarza, desde su medio de comunicación, en algún momento decía: es momento de los militares, así a micrófono abierto, faltando el respeto a todo lo que ha pasado en nuestro país en tiempos de dictaduras militares, y también el año 2003 lo dijo muy suelta de cuerpo, y no se había, hasta el día de hoy recién creo estamos empezando a hacer memoria de lo ocurrido, y también por estas personas y por estos fallecidos y por estos hermanos y estas hermanas que han quedado con familias destrozadas, y que bueno, eso nunca más volverá a ser como era, lógicamente, con la pérdida de una vida. Bueno, nosotros encaramos justamente una tarea de también el ejercicio de recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo desde nuestra plataforma de comunicación, para el conocimiento no solamente de las nuevas generaciones, sino para instaurar la verdad, ¿no? Lo que nosotros consideramos la verdad desde nuestra posición contrahegemónica, de izquierda, anticapitalista, etc. Sin embargo, los medios masivos instauran otra línea. La línea en este caso fue la del supuesto terrorismo, ¿verdad? Y bueno, complementario a lo que decíamos anteriormente, la mentira de que los manifestantes querían volar la planta de Sencata. A esto justamente nos vamos a ir porque en respuesta a este tweet que les mostrábamos en pantalla, que proviene de nuestro canal en Twitter, La Resistencia Bolivia, @resistenciabo en aquella plataforma, recibimos siempre respuestas de nuestros seguidores, que por supuesto algunos son afines y otros son contrarios. En este caso hemos tenido una respuesta muy especial, la de un político de larga data ya, un político del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Él es Luis Eduardo Siles. Ahí tenemos la respuesta a este tuit en el que nosotros informábamos sobre la inauguración de la Plaza de los Héroes de Sencata. Luis Eduardo Siles, un político, nos dice justamente a nosotros esta versión, la de los medios hegemónicos, la de los medios masivos, que habla de terrorismo, y la de dispararse entre ellos, que fue la versión de Arturo Murillo. Leemos el tuit de respuesta. Ahí dice claramente, en respuesta a Resistencia Bo, el 27 de noviembre, esta semana: en Sencata sacaba, como desde 2003, dirigentes, entre comillas, mandan gente a hacer terrorismo. Ellos no van nunca a matar y morir disparando balas y dinamitas, incendiando depósitos de hidrocarburos, y luego les hacen monumentos y viven de rédito político haciéndose las víctimas. Bueno, una catarata de despropósitos para nosotros. Para él seguramente la verdad irrefutable. Sin embargo, nosotros hemos presentado pruebas de que esto es falso y es desinformación, como el video al que hacía referencia previamente, donde se ve a los manifestantes tumbando el muro con fuerza humana, mientras que quienes hablaban, por ejemplo Arturo Murillo, de disparos entre ellos y de terrorismo, en ningún momento mostraron pruebas de disparos entre ellos ni de terrorismo. Nos acogemos simplemente a los hechos. Pero bueno, acá estamos hablando de un político que fue diputado por el MNR y fue, apoyador abierto de Víctor Paz y de las gestiones del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que para nosotros ha tenido gestiones nefastas en la dirección de nuestro país. Sí, es que representa una clase política, como lo denominan, que está pensada para gobernar para un tipo de población, ¿no? La población blanca, población acomodada,
y ve a los campesinos como simplemente como masa votante, ¿no? Y lo refleja justamente en estos tweets que son completamente descabellados, que son una mentira, que están llenas de rabia, que están llenas de rencor, que están llenos de racismo, que están llenos de prejuicios, ¿no? Es lo que representa, ¿no? Luis Siles y todos estos gobiernos que quieren volver a gobernar, que quieren volver a ser Estado, que quieren volver a ser gobierno porque creen que lo han hecho bien, porque creen que la población se vería beneficiada. Pero en realidad los únicos beneficiarios son ellos, ¿no? Lo desencanta, me parece, con respecto a lo que hablaban, el monumento es una gran noticia, ¿no? Y creo que de fondo hay otro tema, ¿no? Que hay cierto conservadurismo en lo que son los monumentos, ¿no? Creo que tenemos un debate aquí pendiente justamente en el canal y con los televidentes de qué representan los monumentos, cuándo hay que cambiarlos, cuándo hay que removerlos, cuándo hay que instaurar unos nuevos, ¿no? El ejemplo típico es el caso de Colón, el caso de Isabel la Católica, que se empezó en la ciudad de La Paz. en la ciudad de La Paz justamente, pero esto no es solamente en Bolivia, sino también en el mundo, ¿no? Veíamos, por ejemplo, que en México se están demoliendo las estatuas de Cristóbal Colón. Recientemente en Laja, hace un mes más o menos, se ha sacado la estatua de Alonso de Mendoza y se ha colocado a alguien de una persona indígena originaria, ¿no? Entonces, creo que esto desencata de vela un mensaje más de fondo, ¿no? Que hay que cuestionarnos el rol de los monumentos y no verlos como algo sagrado y que no deben ser tocados, ¿no? Sino que se pueden renovar constantemente porque son una expresión de la realidad y justamente el monumento de Sencata expresa, ¿no? Lo que ha sido un golpe de Estado del 2019 en Bolivia. Y habrá que decirle a Luis Eduardo Siles que lo sucedido en Sencata y Sacaba es denominado una masacre, es calificado como una masacre por los hechos, pero no por la resistencia a Bolivia, por nuestros miembros de la plataforma, sino por la propia GIEI, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que vino a hacer las pericias y los estudios correspondientes a todo lo sucedido en 2019 y fueron calificadas claramente como masacres. No hubo hallazgo alguno sobre lo que hablaron tanto el gobierno de facto en las palabras de Arturo Murillo, como acá los propios políticos de derecha como Luis Eduardo Siles, que hablan de terrorismo y hablan de disparos entre ellos. Eso es una versión fantasiosa si nos adherimos a los hechos. Y para nosotros esta violación a la memoria de los fallecidos es sencillamente un hecho nefasto. Para cerrar nuestro bloque tenemos que justamente terminar de hablar sobre los medios y las noticias que desinforman. En este caso solamente tenemos una noticia esta semana que vuelve a referirse al paro cívico del que hablábamos al inicio del programa, donde los hechos de violencia propugnados por los seguidores del Comité Cívico de Potosí lamentablemente se llevaron un fallecido, el campesino Basilio Titi, de lo que habíamos hablado en nuestros anteriores programas. Sin embargo, el medio escrito más importante de aquella ciudad ha publicado una noticia muy tendenciosa que nosotros nos atrevemos a decir que raya en la discriminación acerca de la condición de Basilio Titi como un campesino. Vamos a poner por favor en pantallas la noticia. Acá tenemos no exactamente fake news, pero sí un intento de deslegitimar, digamos, ¿no? Bueno, no se puede deslegitimar una muerte, estamos hablando de algo terrible. El Potosí trata de decir que Basilio Titi no era campesino. ¿Y por qué? Porque ampliamente se mostró el rechazo de los campesinos del departamento de Potosí al paro cívico propugnado por el Comité Cívico, que es netamente citadino. Fue un enfrentamiento básicamente por posiciones políticas, por el derecho a trabajar que defendía los campesinos que llegaron a la ciudad a marchar, a oponerse al paro. Por ende, el diario El Potosí trata de destruir la imagen de Basilio Titi como un campesino y mostrarlo como cualquier persona, como si ello hiciera que este fallecimiento, esta muerte, tuviera menos significación, ¿no? Historial educativo revela que Basilio Titi no vivía en el campo. Así es justamente como el Potosí
le ha llovido críticas, ¿no? Le ha llovido muchas críticas por su titular muy tendencioso, como tú lo dirías, y han tenido que corregirlo, ¿no? Y justamente le han cambiado el historial educativo que revela que Basilio Titi no vivía en el campo. Ya no le han puesto que no era campesino, sino que no vivía en el campo. El original decía no era campesino. Sí. ¿Por qué? Porque vivía en la ciudad, porque vivía en los dos lados. Porque estudiaba, porque los estudiaba. registros educativos muestran que estudiaba de noche, porque tenía que trabajar toda la jornada. Exacto. ¿No? Bueno, para nosotros esto es lamentable porque la condición de campesino no se puede eliminar por el solo hecho de que un joven tenga que estudiar y lamentablemente... Trabaja la tierra. Así Ahí es. en el campo. Así Directo, es, sencillo. Deberían saber. Y lamentablemente esto quiere ponerle cortinas, quiere tapar el hecho de que las movilizaciones, los bloqueos de Concipo se llevaron a un fallecido en sus movilizaciones. Bueno, esas han sido las noticias que queremos resaltar. Tenemos mucho más para hablar y para recorrer en nuestro programa de la Resistencia TV hoy domingo. Vamos al corte y continuamos con mucho más de lo sucedido en el Estado Plurinacional de Bolivia. Nadie podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia. Estamos de vuelta con la Resistencia TV y como veíamos en imágenes, nos toca hablar de la Marcha por la Patria, un suceso histórico por su significación política, social, pero también por su magnitud, ¿no? Una marcha de la que habíamos hablado en la anterior semana, partió desde el departamento de Oruro, llegará acá a la sede de gobierno el día de mañana, encabezada por el presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales Ayma, convocada por las organizaciones sociales más importantes del país, como la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que aglomera organizaciones masivas en el país, obreras, como la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos, la Confederación de Trabajadores Campesinos de La Paz, etcétera. Bueno, nos referimos a la Tupac Katari, Bartolinas, un sinfín de organizaciones que encabezan esta marcha, a la que también acudió el presidente Luis Arce. Todo esto en rechazo a la desestabilización a la que hacíamos referencia el bloque anterior y en defensa justamente del gobierno legítimo de Luis Arce y del proceso de cambio iniciado justamente por el cabecilla de esta marcha, Evo Morales Ayma. Hay algo, particular en esto, ¿no? Recorremos el tiempo, primero para ver no solamente que ahora hay doble vía en la carretera La Paz-Oruro y desde Caracollo donde empezó la marcha, sino para, encontrarnos con lo que pasó en octubre del año 2008 cuando una marcha también se trasladaba hasta la ciudad de La Paz para exigir que la Asamblea Legislativa pueda aprobar el nuevo texto constitucional. Para eso se necesitaba de 2/3 y teníamos simple mayoría se tenía en ese momento simple mayoría y ahora se necesitaba esta cantidad de votos. Y eso fue, recordando a lo que pasó en esa marcha y ahora nuevamente desde Caracollo y esta vez exigiendo el respeto a la democracia y a esa voluntad popular que fue expresada en las urnas en el año 2020 con el 55% del ganador y gobierno legítimamente constituido hasta el día de hoy después de un año y un poco más. Sí, hay que también mencionar que la oposición y sus medios de comunicación ya han empezado a atacar a esta marcha, ¿no? Ya la han empezado a tildar de la marcha del Evo, la marcha del MAS, la han tratado de minimizar como si estuviera reduciéndose, incluso cuando en realidad la marcha está creciendo, ¿no? Ha empezado con 5.000 y ahora ya se estima en 50.000 personas que están marchando desde Caracollo, una marcha completamente gigantesca. Y también hay que denunciar, yo personalmente lo denuncio, que hay una campaña del miedo, ¿no? Una campaña de miedo que está promoviendo Iván Arias, el alcalde de La Paz, ex ministro de Yanine Áñez, la que ha dicho, cuidado, recibamos a los marchistas con banderas blancas, como si vinieran aquí a asaltar, como si vinieran aquí a ¿Hacer qué? a saquear.
ha pedido a la policía que refuerce la ciudad, que refuerce los monumentos, como si la marcha se tratara de personas de mal vivir, de maleantes, de destructores, reviviendo un poco la lógica que veíamos en el anterior bloque, de que querían incendiar la planta de Sencate, que son unos salvajes, de que no se saben comportar. Están generando esta campaña de miedo que incluso ha llegado a organizaciones, instituciones privadas, lugares de trabajo, que han instruido a sus trabajadores: no vengan a trabajar el lunes, cuidado, es peligroso. No es peligroso para nada, más bien la ciudadanía mañana debería ir a recibirlos, como hemos recibido la marcha que ha venido por la carretera del Timis en 2011, como se han recibido las marchas por la Tierra y Dignidad en los 90, venir a recibirlos, darles alimento, darles cobijo. ¿Por qué? Porque están marchando por la patria, porque están marchando por un país que escogió un presidente que no quiere desestabilización nuevamente, ¿no? Que no quiere más golpes de Estado, ¿no? Y sobre todo defensa de la democracia también, de la que tanto se llenan la boca los actores de la oposición y sus medios, como bien dices tú, hablan día y noche de democracia, pero en el momento en el que un gobierno que no es de su gusto, que no tiene un discurso que sea afín a su línea política ideológica, comienzan con los actos de desestabilización. Esto es lo más antidemocrático y para nosotros, por supuesto, absolutamente incoherente. Por ende, lo tenemos que decir. Es infaltable la versión esta de que son funcionarios, de que son pagados, de que se les asiste simplemente porque les van a pagar, etcétera, etcétera. Pero quizás acotar ahí, me parece que el número de 50.000 era el día de ayer y el día de hoy ya ha ascendido a más de los 100.000 porque las organizaciones se van plegando de manera íntegra, ¿no? Organizaciones enormes como las Federaciones del Trópico, por ejemplo, y como lo decíamos, las federaciones y la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, que es a nivel nacional, se pliega completamente. Vemos en nuestras imágenes de apoyo varios videos sobre esta marcha y vemos ahí a la Central Obrera Boliviana, a la CSUTCB, por supuesto, a la Tufacatari, a la Bartolina Sisa, las organizaciones de la paz de trabajadores campesinos. Estas son organizaciones de cientos de miles de trabajadores y pues yo anticipo personalmente, ¿no?, que el día de mañana vamos a ver una marcha más que masiva. Me parece que se va a paralizar la ciudad de La Paz. Hay que considerar algo, ¿no? Lo que decías es muy cierto, pasando justamente por la mancha para hacer algo de imágenes, porque no vemos lamentablemente en medios tradicionales de comunicación. Incluso se trata de mostrar una irrealidad de lo que está sucediendo en la marcha, mostrando pocas personas, pero vemos una gran cantidad. Y algo fundamental que hay que decirlo: desde que empezó en Caracollo eran 5.000 personas y bueno, se ha ido sumando tanto que con el pasar en diferentes municipios, algo fundamental, viéramos la reactivación que ha habido solamente en ese día en cada municipio, en la venta, bueno, desde los souvenirs, la comida, los refrescos, todo aquello prácticamente se ha gastado. Ponchillos, es prácticamente como lo que dice aquí nuestro compañero detrás de cámaras, es verdad. Y bueno, infinidad importante de movimiento económico en diferentes municipios. Incluso llegó el momento de que no había donde duerma la gente. Muchas personas dieron sus casas para que puedan descansar, aparte de habilitarse coliseos, escuelas. No abastecía diferentes lugares como en Ayoayo, como el día de ayer en Calamarca, y ahora, bueno, seguramente en este nuevo lugar donde llegaron antes, previamente a llegar a la ciudad de La Paz. Y ahí también algo fundamental, que habrá una marcha más, ¿no? O sea, está partiendo también desde Urajara, lo que es con todas las organizaciones desde los Yungas, y también estarán presentes las 20 provincias que ya se han manifestado. Así es, se tiene prevista una gran concentración para el día de mañana a la llegada de esta marcha, ¿no? Me parece que San Francisco, sí, vamos a estar cubriendo. Sigan los canales en las redes sociales de la Resistencia, donde estaremos haciendo justamente la cobertura a este histórico evento, porque para nosotros, donde sea que participe las grandes masas populares, es un hecho histórico. A diferencia de la organización de Carlos Mesa, este pseudo partido político, Comunidad Ciudadana,
que ha tenido una expresión para nosotros vergonzante referida a la marcha, con eso antes del corte. En su cuenta oficial, Comunidad Ciudadana, con su cuenta oficial de Twitter, perdón, Comunidad Ciudadana ha publicado una postura política con respecto a la marcha, en la que dice que los que nunca trabajaron ahora bloquean y quieren marchar. Esto en referencia al rechazo al paro cívico, en el cual, por supuesto, las organizaciones populares defendían su derecho al trabajo y se oponían al paro cívico, por supuesto, por ser atentatorio contra sus derechos. Pero hay una diferencia muy grande acá, ¿no? Cuando se bloqueaba, prácticamente no se permitía el paso de las personas, el derecho a la libre transitabilidad. En esta ocasión vemos que se está, ocupando una vía, hay dos vías donde se está funcionando totalmente normal y solamente en un trecho de ida y vuelta para poder transportarse. Justamente no hay bloqueo alguno. No Esta es una marcha bloqueo. y Exacto. están ejerciendo su derecho. No está afectando a otras personas que están en contra. Claro, exactamente, no corta los derechos de nadie. Y es más, como muy bien lo decía Marco, esta marcha está generando actividad económica, ¿no? En el altiplano, en todos los municipios donde está pasando, está generando actividad económica, contrariamente a lo que sucedía con el paro cívico, ¿no? Donde se paralizó toda la actividad económica, no se generaba dinero, en un momento tan crítico como es la reactivación económica. Así es, para nosotros terrible esto. Tenemos el tweet, búsquenlo en la cuenta oficial de Comunidad Ciudadana. Se nos pasó el tiempo para mostrarlo. Nos tenemos que ir al último corte. Volvemos con La Resistencia TV luego de esto. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bueno, estamos de vuelta con La Resistencia TV. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, se nos ha acabado, pero quiero agradecerles, Cris, Marco, por haberme acompañado el día de hoy y sobre todo a los televidentes de Aviala Televisión. Les recomendamos y les pedimos también que nos sigan en nuestros canales, en nuestras páginas, en las redes sociales más importantes: Facebook, Twitter, Instagram. Estamos también en Telegram, en YouTube, en Spotify, donde encuentran en formato podcast estos nuestros programas, cada episodio de La Resistencia TV, para que puedan revisitar cada uno de ellos en el momento en el que ustedes deseen. No nos queda tiempo, compañeros, vamos a tener que volver con La Resistencia TV el próximo domingo en vivo a las 8 de la noche, como siempre por Aviala Televisión. Muchas gracias, buenas noches. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia.